esclavo, sirviente. La palabra servidor viene de la palabra esclavo, el siervo, mayordomo, alguien que tiene un empleo doméstico de atender a los demás, alguien que vela por las necesidades, por varias necesidades. Pareciera que en el reino de los cielos el servicio es muy amplio. Servimos a Dios porque nos convertimos en el reino de los cielos, esclavos del Señor Jesucristo, esclavos por amor. Parece que servimos en lo que se necesita en su obra por la autoridad del Señor. Amén. La Biblia define a Dios en su carácter como Dios, como Señor, Adonai. Eso significa que Él es amo. Y hay personas que no han determinado que Dios sea el amo de su vida. Y para comprender el servicio de Dios y entender que es un esclavo, debemos visualizar entonces el contexto en el que la Biblia me llama a servir a Dios. Parece que la forma en la que las personas quieren entrar en el reino de los cielos, servir en la obra de Dios, es de una forma antojadiza. Las personas quieren servir, pero a su manera. Quieren servir en su tiempo. Quieren servir en sus condiciones. La sociedad está acostumbrada a venir a la fe como mandan allá afuera. Tal vez si tienen algún cargo social, vienen del sistema del reino y quieren imponer sus batutas, más si tienen alguna lucidez académica. La gente que ha tenido privilegios en la tierra, muchos no entienden que en el reino de los cielos para servir hay que dejarse formar. A su nombre sea la gloria. Dígale a su vecino: usted es un esclavo del Señor Jesucristo. Amén. Hay un texto en el libro de Efesios 4:1, donde Pablo dice: yo pues, preso del Señor Jesucristo. Pablo reconoce que él no estaba en esclavitud en ese momento, pero él tenía una condición como los esclavos en esa época. Cuando Pablo está hablando, existía la actividad de la esclavitud, la compra en Israel en el mercado de personas, la trata de personas, la compra de personas. Era legal a través del Imperio Romano. Y Pablo dice: yo en el reino, yo soy esclavo de la voluntad de mi Padre. Para entrar en el reino de los cielos, el cristianismo tiene que aprender qué es lo que Dios acepta como servicio. ¿Qué dice Efesios 4:1? Ahí va a salir en la pantalla. Gloria al Señor. Yo pues, preso en Él, os ruego que andéis como es digno de la vocación en la que fuisteis llamados. Todo creyente debe de entender que el servicio tiene un misterio. Hermana Maribel, el reino tiene un misterio en el que nos volvemos siervos del Señor. La forma operativa de todo aquel que quiere ser cristiano tiene que entender que es el servicio en las condiciones que Dios ha establecido. Los esclavos no tienen opinión propia. Ellos dependen de la dirección del amo. A su nombre sea la gloria. Un amo es el que manda, un esclavo es el que obedece. Los presos son privados de algunos privilegios como los puede tener hoy un trabajador público. Por eso es que hoy vamos a reformar algunos conceptos que han truncado el cristianismo de hoy. ¿Cuánta gente, hermano, ha venido a vivir en los últimos 25 años queriéndole servir a Dios a la manera de ellos? En un desorden, pastora Mary, y en un desenfoque que la Biblia no llama. Parece que se nos ha metido un fenómeno llamado el servilismo, donde por favor usted quiere servir a Dios a su manera. Y por eso es importante entender cuál es el verdadero servicio en el reino de los cielos. Hemos sido llamados a servir. Yo creo que Dios está restituyendo el corazón de los sirvientes en su obra. Vamos a poner una base en Lucas capítulo 22, verso 23, y pido que usted pueda buscarlo, por favor. Tome nota de lo que estamos hablando, porque podría cambiarle su vida, podría transformar sus hábitos, podría mejorar sus condiciones. Dios en esta hora quiere establecer en usted principios que puedan dirigirlo eficientemente en cada una de sus decisiones. Parece que servir a Dios es algo sumamente serio, donde priva muchas veces lo que yo quiero hacer en lo que debo hacer. Hay una historia interesante en los episodios en el que Jesús compartía con sus discípulos. Una noche de esas, cuando ya Jesús estaba pronto a ir a ser crucificado, termina de hacer una fiesta de la Pascua con panes sin levadura, celebrando. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Jesús está de noche con todos sus discípulos.
Y es donde arranca esta historia diciendo Jesús una enseñanza importante a la hora de servir la comida. Jesús presta atención y ve una serie de comportamientos raros en los discípulos de él. Y dice en verso 23, Lucas 22, verso 23. Si usted lo tiene, me grita un amén, y si no también. Dijo un grito, gloria al Señor. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos serviría el que había de hacer esto? ¿Cuál es esto? La cena. O sea, ¿y ahora quién sirve aquí? Todo el mundo comiendo, chicolito, gente pretty. Eso sucede. Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, no solo el que sirve la cena, sino ahora quién es el grande, a su nombre. Pero él, esa palabra habla de Jesús, el protagonista de todo esto. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean, o sea, se adueñan de la gente, se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, diga conmigo, mas no así nosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Sí? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aleluya. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como a mi Padre me lo asignó a mí. Diga conmigo, es tiempo de servir. Diga conmigo, es tiempo, y es mi tiempo de servir. Déjese de tanta excusa y déjese de analizar sus imperfecciones y entre en la escuela de la formación del reino de los cielos. Dios está llamando gente imperfecta a servirle. Hay mucho escudo religioso que le ha impedido a gente que es imperfecta a entrar en el perfeccionamiento de Dios. Hermano Dauber, necesitamos evitar poner tantas barreras en la gente y permitir que el Espíritu Santo traiga hombres y mujeres sinceras que saben y reconocen sus debilidades, pero aman a Dios como María Magdalena, que se tiró de rodillas delante del Señor y derramó sus lágrimas en humildad y en servicio. Alguien alabe la gloria del Señor. Dios anda buscando mujeres determinadas a servir a Dios aún en sus imperfecciones. ¿Cuántas mujeres hay de esas aquí en esta hora? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde están esas mujeres que dicen, yo estoy dispuesta, soy una candidata a servir con mis imperfecciones a su nombre? Ya conmigo, mayor en el servicio es el que sirve a los demás. La grandeza tiene que ver con gente. El objetivo de Dios es que las personas tengan la ruta trazada. Alguien tiene que sentirse ocupado en el evangelio de Cristo. Si usted aceptó a Jesús en su corazón, usted se ha convertido en un responsable de sus verdades. Pero qué tremendo, parece que la eclesialidad o la liturgia de los cultos ha convertido un montón de gente en simplemente seguidores, gente que quiere que le sirvan, que le traigan jugo, que le sequen aquí, que le chinean a los niños como que fuera una guardería. Alaba. Nosotros necesitamos aprender que cuando conocimos a Jesús, nuestro llamado es servir a los demás. La consigna del evangelio es conectarme con Dios y servir gente. El pastor que no sirve, no sirve. La gente que no está dispuesta a servir a los demás, apague y vámonos. Necesitamos levantar el estándar del reino de los cielos. Dile como el que está a su lado, ¿cómo está, esclavo? Yes. He's a servant, man. He's a big servant. Soy un esclavo grande. Esclavo negro. Dice que en la cultura antigua, los judíos, cuando iban a comprar los romanos en los grandes mercados, usted puede ver la historia británica, cuando compraban los negros allá en Jamaica, cuando los ingleses fueron a Jamaica a colonizar, cómo agarraban a la raza negra. Es una etnia africana, Jamaica, y agarran a esos negros corpulentos como este es su servidor. Ese me gusta, ese aguanta. La condición de esclavitud en la antigüedad era 6 años. Si era niño, no lo escogían. Si era anciano, peor. Porque había algunos mitos alrededor de eso.
Pero ellos buscaban gente con condición. Parece que el Espíritu Santo los escogió. Alabado sea el Señor. Ha escogido gente con un corazón para Él. Usted está aquí y usted está en el Señor porque el Señor sabe que tienes un corazón para Él. Él sabe que dentro de miles hay algo en ti que no todo el mundo puede interpretar. Hay gente que conoce que te quiebre. Él sabe que sufres cuando falla. Alguien alabe la gloria de Dios. Esos son los esclavos que aman al Señor con todo su corazón y tenemos que responder a la obra del Señor. Alguien dice amén y gloria a Dios y diga yo estoy ahí. Es un misterio servir a Dios porque Dios tiene ángeles que sirvan, tiene millones de ángeles, pero Dios me eligió a mí en el planeta Tierra. Alabado sea su nombre. Parece que Jesús se quedó viendo a aquellos muchachos, sus discípulos, dice, pero qué raro, esta gente se pone en pleito de quién sirve, de quién no sirve, que quién es el grande. Y ese fenómeno, hermana Sidey, está hoy. Porque tenemos un top 10. Oiga, ya yo puse mi top 10 para el mes. Yo no sé si usted va a ver si te aguanta, pero todo este mes vamos a estar hablando de este rollo. Yo tengo un top 10, que es la lista top de 10 patologías que han afectado por qué la gente no sirve en el reino de los cielos. ¿Usted cree que nada más es repetir una oración de arrepentimiento y quedarse planchado en su casa y que le sirvan otro, que el pastor le ore, que le visite, que le resuelva, alaba, que le rasca aquí, que le rasca allá, que Dios le resuelva y solo orando como que fuera una lámpara, alaba? Yo siento que hoy vamos a levantarnos como gente que produce. Yo siento que usted, eso es lo que el Dios no tiene miedo, que usted se levante y usted convierta esa vagancia, ese montón de palabras en productividad. Bendito sea el Señor. Dice que Jesús le dijo a los discípulos, el mayor o el que es más grande es el que sirve, porque el que no sirve en el reino no sirve. El que no nació para servir, no sirve para... Está robando aire, hermano. Porque parece que la atención, las necesidades están condicionadas a lo que se necesite. Amén. Yo sé que a usted le gusta predicar, le gusta cantar, le gusta profetizar, pero hay baños que limpiar. Hay familias que visitar. Hay obra que hay que hacer afuera en la calle. La iglesia tiene que brillar en la calle. Aquí hay mucha luz en este sitio. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos ser entrenados. Por eso Jesús le dice, la grandeza no es lo que usted cree que puede hacer por mí. La grandeza consiste en que usted entienda que usted es un deudor y que toda su vida debe de girar en complementar lo que el Señor hizo por usted en la cruz del Calvario. Su valor fue recuperado en Jesús. Por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer nosotros es servir por amor. Diga conmigo, servir por amor. Alejandra, hay una particularidad en los esclavos. Hay esclavos en la antigüedad que aunque eran contratados a la brava, porque un esclavo es un esclavo, lo compra y lo compra. Ese me gusta y se viene para acá, alaba, me cuida a los niños, me atiende a la gente. En la antigüedad los esclavos, cuando recibían a las personas, los recibían con una vasija de barro con agua fresca en la entrada. ¿Recuerda? A las visitas de hermano Manuel, ¿sabe qué hacían cuando venía el protocolo de atención? ¿Sabe qué hacían los esclavos de las casas de los romanos? Le echaban en el pelo, como había tanto polvazal, le echaban aceite. Amén. Le llevaban para que se lavaban las manos. Si tenía que sentarlo a comer, lo sentaban a comer, pero no en esa silla, sino que había una manta al estilo árabe. A su nombre sea la gloria. Y se sentaban y ponían los pies para atrás. Y le ponían una toalla a su lado y le traían la comida. Pero también habían esclavos que después de los 6 años de esclavitud que tenían que estar en la casa, los esclavos decían, ¿sabe? Yo quiero servir, pero ya no quiero servir. Yo sé que ya yo me pensioné como esclavo, alaba. Pero ¿sabe qué le decían? Cuando el amo era carga con el esclavo, no lo trataban ni como esclavo, sino como a su nombre. Le decía el esclavo, bueno, ya como ya yo soy libre, yo quiero hacer un voto con usted. ¿Y sabe qué hacían? Le cortaban la mitad de la oreja, se cortaba la mitad de la oreja como un voto, donde él ya iba a ser esclavo, no por obligación, sino por amor. A nosotros nos rasgaron el corazón y somos esclavos por amor. Yo le sirvo a Dios
porque lo amo. Yo sirvo a Dios porque me da la gana. Yo sirvo a Dios no porque soy un tonto, no soy apasionado. Yo le sirvo a Dios no porque usted me llame fanático, es que soy tan apasionado que así usted me persigue. Alabado sea el nombre del Señor. Yo ofrendo, mi vida es para Dios, mi tiempo es para Dios, mis energías son para Dios, mis recursos son para Dios. ¿Dónde están los esclavos en esta hora que no los veo? Nuestra vida gira alrededor de Él, de tal manera que esa perspectiva es la que puede transformar que hagamos algo. Dice que Jesús dejó la cruz y vino y murió como oveja al matadero, y no abrió como siervo. Amén. Hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Jesús. ¿Se acuerdan esa canción? Del pesebre al trono, del trono a la cruz. Hay algunos factores que me han hecho analizar para ir avanzando, que la gente no entiende que el servicio de Dios es un privilegio, hermano. Servir a Dios tiene que ver una riqueza de función, y para servir a Dios no es que me da la gana, es que hoy tengo ganas, pero mañana no. Yo quiero servir, pero en esto hay personas que no están listas para entender cómo funciona la dinámica del reino. Antes de contarle 3 aspectos que son el top de las excusas para no servir, yo quiero que usted entienda que el planeta tiene una percepción que es una copia de cómo funciona el reino. La sociedad tiene una conexión directa con la gente. Usted ve, hoy va a haber votación para determinar en los próximos meses quién va a ser el presidente de Costa Rica, y ya en mayo. Hoy nos damos cuenta en la noche. Pero el que va a ser presidente de este país, su llamado no es al ego, su llamado es al servicio público. La grandeza no tiene que ver con lo que él es, sino en su función. Por eso en el reino de los cielos, el que quiere venir aquí debe dejar su orgullo, su prepotencia, deje su apellido por otro lado y entienda que usted es hijo de Dios. Olvídese si usted cree que usted es un hijo de Dios y que usted vive aquí porque usted tiene un apellido especial. Usted es un hijo de Dios. Punto número 1. Uno de los primeros top 10 de excusas que la gente tiene para servir, cuando vienen al evangelio dicen: wow, pastor, hermano, sacerdote, le dicen ahí en la iglesia católica, yo quiero servir, pero no me digan cómo hacerlo. Alaba. Yo quiero hacer esto. Yo conozco gente que me ha dicho de todo. Mira cómo me recomiendan qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo y qué tengo que hacer yo. Mira cómo me asesoran, hermano. Pastor, usted no debería hacer esto. Y acaban de arrancar en el asunto. No porque uno no pueda ser sugerido, sino que quieren imponer sus reglas. Una cosa es sugerir y otra cosa es imponer. ¿Se entiende? Y entonces hay personas que me dicen: pastor, yo quiero hacer solamente esto. Y Dios me dice: pero ella o él puede hacer esto y esto y esto, y tienen miedos, quieren hacerlo a su manera. A mí no me toque, a mí no me diga qué hacer, y con el evangelio nos llama a servir. ¿Sabe lo que Jesús dijo? El que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Quiere decir que su opinión no vale en el evangelio. La opinión suya debe ser dirigida bajo la opinión de Dios. Entonces, muchas veces hay cosas que se hacen que son vanas delante de Dios. Claro, yo quiero predicar, pero no me pongo a limpiar. Claro, yo quiero hacer esto, pero no me pongo a hacer lo otro. Claro, yo quiero hacer esto, pero no toque mi tiempo. Alaba. Yo quiero servir, pero miren, mi fuerza no, hermano. Yo no, así como que yo mejor trabajando. Es que yo siempre estoy ocupado, pero cuente conmigo. ¿Cuándo, papadito? ¿Sigue aquí? Yo quiero servir a Dios, pero no se meta con mi economía, pastor. No es que la economía suya, mía y los de todos los seres humanos es del Señor. Lo que pasa es que ocupamos entendimiento y docilidad para saber ser buenos inversionistas en el evangelio. Amén. ¿Sabes? Entonces, hay uno de los aspectos que decía de las excusas, y es que yo quiero servir, pero no me digan cómo hacerlo.